Por favor, Coco, sé que tenemos una historia complicada, pero Jason necesita tu ayuda. Le esperan 10 años, dijo mi tío Robert, con una voz apenas susurrante en mi oficina. Sus ojos, antes llenos de desdén al mirarme, ahora rebosaban desesperación. Me recosté en la silla, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros. No se me escapó la ironía. El mismo hombre que una vez les dijo a mis padres adoptivos que nunca llegaría a ser alguien importante, ahora estaba sentado frente a mí, suplicándome mi experiencia. Es una acusación grave, respondí finalmente con voz mesurada y profesional. La posesión con intención de distribuir es difícil de superar, sobre todo con la cantidad involucrada. Robert encorvó los hombros. Es un buen chico que cometió un error. Tu tía Denise no ha parado de llorar desde que lo arrestaron. Asentí, recordando la amabilidad de mi tía durante las reuniones familiares, la única que se esforzaba por incluirme, incluso cuando Robert mantenía las distancias. Me llamo Coco Bennett. Tengo 32 años y soy abogado penalista en Pearson & Associates en Chicago. Me especializo en casos que otros consideran imposibles de ganar. Mi historial habla por sí solo, 23 veredictos de inocencia en los últimos 5 años. Lo que empezó como un sueño de justicia infantil se ha convertido en mi realidad. A los 7 años, la familia Bennett me adoptó tras el fallecimiento de mi madre biológica. Me dieron oportunidades que de otro modo nunca habría tenido. James y Catherine Bennett, mis padres adoptivos, eran ricos, educados y estaban decididos a brindarme todas las ventajas posibles. Pero no todos en la familia acogieron con agrado a una niña negra en su privilegiado mundo blanco. El tío Robert se opuso a mi adopción desde el principio. Alguien de su origen no encajará en nuestra familia, argumentó. No es natural. Las palabras llegaron a mis oídos de joven a pesar de los intentos del adulto por protegerme. Incluso a los 7 años, entendía lo que quería decir. Mi color de piel y mi pobreza eran problemas para él. Ahora, 25 años después, la situación había cambiado drásticamente. El hijo de Robert, mi primo Jason, enfrentaba graves cargos por drogas que podrían arruinar su futuro. Y yo era posiblemente su mejor opción para evitar la cárcel. Necesito todos los documentos del caso, dije mientras buscaba un bloc de notas. Y quiero hablar con Jason a solas. El alivio inundó el rostro de Robert. Gracias, Coco. Nunca olvidaré esto. Mientras rebuscaba en su maletín para sacar los papeles, sonó una alerta en mi teléfono. Bajé la vista y sentí un nudo en el estómago. El fiscal asignado al caso de Jason era Thomas Wells, un fiscal ambicioso con aspiraciones políticas y una venganza personal contra mí por haberlo humillado en el tribunal el año pasado. Este no iba a ser un caso cualquiera. Wells presionaría por la pena máxima, usando todos los recursos posibles para ganar. Miré a Robert, preguntándome si sabía lo complicada que estaba a punto de volverse esta situación. Mi camino para convertirme en la abogada sentada frente al tío Robert no fue nada fácil. Después de que la familia Bennett me adoptara, trabajé el doble que los demás para demostrar que pertenecía a ese grupo. Mis padres adoptivos me apoyaron, pero la familia extendida, en particular Robert, me observaba con escepticismo, esperando mi fracaso. En las reuniones familiares, Robert destacaba los logros de su hijo Jason y apenas reconocía los míos. Jason volvió a estar en el cuadro de honor, anunció con orgullo y luego me miró con una mirada que decía, apuesto a que no puedes igualar eso. Cuando igualé o superé los logros de Jason, mis éxitos se atribuyeron a las ventajas que me brindaron James y Catherine, más que a mis propias habilidades. A pesar de ello, destaqué académicamente. Me gradué con las mejores calificaciones de mi clase de preparatoria, obtuve una beca completa para la Universidad Northwestern y finalmente me gradué de la Facultad de Derecho de Yale. Cada logro era una victoria personal, un paso para demostrar mi valía no solo a mi familia, sino a mí mismo. Mi relación con mi primo Jason era complicada. 4 años menor que yo, no era abiertamente hostil, pero absorbió las actitudes de su padre. En las cenas familiares, a veces hacía preguntas inapropiadas. ¿Sabes quién es tu verdadero padre? ¿O vivías en un barrio marginal? Su curiosidad no era maliciosa, pero siempre me recordaba que me consideraban diferente. Con el paso de los años, vi menos a Robert y a su familia. Mi carrera era prioritaria y limité las reuniones familiares a los días festivos importantes.
Robert parecía aliviado por mi ausencia. En mi graduación de la Facultad de Derecho, me felicitó con seriedad antes de alejarse rápidamente para hablar con James sobre un asunto de negocios. Me forjé una reputación como un abogado defensor formidable al aceptar casos que otros consideraban imposibles. Mi enfoque se basaba en la investigación metódica y exhaustiva, las estrategias legales creativas y un profundo conocimiento de la psicología humana. Sabía cómo conectar con los jurados y cómo humanizar a mis clientes, independientemente de sus presuntos delitos. Mi éxito me valió reconocimiento y un rápido ascenso en mi empresa. A través de conocidos en común, oí hablar de Jason de vez en cuando. Había dejado la universidad, se estaba encontrando a sí mismo y se había juntado con gente cuestionable. Robert nunca compartió esta información voluntariamente durante las reuniones familiares, aunque sus orgullosos anuncios sobre su hijo habían cesado notablemente. El pasado día de Acción de Gracias, escuché una conversación en voz baja entre mi madre adoptiva y la tía Denise. Estamos preocupados por Jason, había susurrado Denise. Robert ya no sabe qué hacer. No me inmiscuí entonces, asumiendo que era la típica preocupación paternal por las decisiones de un joven adulto. En retrospectiva, esa conversación había sido una señal temprana de que se avecinaban problemas. Problemas que finalmente llevarían a Robert a mi oficina, tragándose su orgullo para pedir ayuda. Lo que no sabía entonces era que la actitud de Robert hacia mí no se había suavizado con el tiempo. Apenas 3 meses antes de su visita a mi oficina, en la celebración del aniversario de mis padres, había tomado a James aparte y le había dicho, «Hiciste algo noble con Coco, pero ¿no fue agotador sacar a colación el problema de otra persona?». Mi padre lo había interrumpido de inmediato, pero el comentario llegó a mis oídos a través de un primo bien intencionado. Las palabras me dolieron, demostrando que a pesar de mis logros, Robert todavía me veía como un extraño, un caso de caridad en lugar de un familiar. El expediente de Jason Bennett era peor de lo que pensé inicialmente. Esa noche, mientras revisaba en mi apartamento los documentos que Robert me había proporcionado, la gravedad de la situación se hizo evidente. A Jason lo habían atrapado con suficiente cocaína como para que se le impusiera una sentencia mínima obligatoria. Las pruebas eran contundentes: drogas en su apartamento, básculas digitales, bolsitas y mensajes de texto que sugerían claramente tráfico. Me serví otra copa de vino y extendí los informes policiales sobre la mesa de centro. Los agentes que lo arrestaron habían seguido el procedimiento correcto. La orden de registro era sólida. No había tecnicismos obvios que pudieran explotarse. Thomas Wells tendría fácil acceso a la condena a menos que yo encontrara algo que la policía hubiera pasado por alto. Sonó mi teléfono, mi madre adoptiva llamaba para nuestra reunión semanal. «¿Cómo estás, cariño?», preguntó Catherine. «Estoy bien, mamá. Solo estoy trabajando hasta tarde en un nuevo caso». Robert nos contó la situación de Jason, dijo con cuidado, y que él te pidió ayuda. Suspiré. Estoy revisando el archivo. No se ve bien. Coco suavizó la voz, no le debes nada a Robert, no después de cómo te ha tratado. El comentario me pilló desprevenida. Mis padres rara vez reconocen la tensión entre Robert y yo, prefieren mantener la armonía familiar. ¿Qué quieres decir? Una pausa. James y yo esperábamos que su actitud cambiara con el tiempo, pero hemos oído cosas a lo largo de los años. La forma en que habla de ti cuando no estás. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo qué? Ya no importa, replicó ella. Solo quiero que sepas que si decides no ayudar a Jason, lo entenderemos perfectamente. Después de colgar, me quedé en silencio, atónita. Durante todos estos años, había creído que mis padres ignoraban las indirectas sutiles y el comportamiento excluyente de Robert. En cambio, sí lo sabían, pero habían decidido no confrontarlo. ¿Me habían estado protegiendo? ¿O a sí mismos de los conflictos familiares? A la mañana siguiente me encontré con Jason en la cárcel del condado. Parecía más pequeño de lo que recordaba, su seguridad había dado paso al miedo. Prima Coco, dijo intentando sonreír. Papá dijo que me ayudarías. Lo estoy considerando, respondí con neutralidad. Pero primero necesito la verdad. Todo. La historia de Jason se desarrolló de forma vacilante. Había empezado a vender para mantener su adicción, que comenzó durante su segundo año de universidad.
El arresto no fue mala suerte. Fue la conclusión inevitable de decisiones tomadas durante años. ¿Sabe tu padre de tu adicción?, pregunté. Jason se rió con amargura. Papá no cree en las adicciones. Cree que es una debilidad de carácter. Eso sonaba como Robert. A medida que nuestra conversación continuaba, algo cambió en mí. A pesar de nuestra historia, Jason era de la familia. Y a diferencia de su padre, él nunca me haría daño a propósito. Mientras me iba, Jason me gritó: ¿por qué me ayudarías? Papá ha sido terrible contigo. Me di la vuelta. No lo hago por él. De camino al juzgado para revisar las pruebas personalmente, llamé a mi investigador, Devin, y le pedí que investigara el caso a fondo. Necesito cualquier cosa que pueda ayudar a crear una duda razonable. Mientras esperaba al encargado de pruebas, me encontré con Thomas Wells en el pasillo. Consejero Bennett, dijo con una sonrisa burlona. Me enteré de que representas a tu primo. La lealtad familiar es conmovedora, pero este es un caso claro y evidente. Ya veremos. Su sonrisa se ensanchó. El hijo de Robert Bennett. Es irónico que necesite tu ayuda, ¿verdad? Sobre todo teniendo en cuenta lo que dijo tu tío en la cena del colegio de abogados el año pasado. Sentí un escalofrío. ¿De qué hablas? Ah. Wells fingió sorpresa. ¿No lo oíste? Fue muy claro sobre cómo la acción afirmativa ayudó a ciertos abogados a superar sus cualificaciones. El contexto dejó claro a quién se refería. La sangre me subió a la cara mientras Wells se alejaba, satisfecho de haber asestado un golpe. Me quedé paralizada, procesando esta nueva información. Robert no solo me había despedido en privado, sino que había menospreciado públicamente mis logros profesionales, insinuando que no me había ganado el éxito. La funcionaria de pruebas me llamó, pero apenas la oí. Había estado considerando ayudar a Jason a pesar del comportamiento pasado de Robert, pero esto era diferente. Esto afectó la esencia de mi identidad como abogado, la única que había construido completamente por mi cuenta. A la mañana siguiente entré en mi oficina y encontré a Robert esperándome. Había traído café y pasteles, un claro intento de congraciarse. Pensé que podríamos hablar de estrategia, dijo señalando la comida. He estado investigando casos similares en Internet. Me senté en mi escritorio sin tocar las ofrendas. Antes de empezar, necesito preguntarte algo. En la cena del colegio de abogados del año pasado, ¿insinuaste que me había beneficiado de la discriminación positiva? Se sonrojó. Eso no es exactamente. Es una pregunta de sí o no, Robert. Se removió incómodo. Puede que haya surgido en la conversación. Los círculos legales pueden ser competitivos, y a veces las discusiones se acaloran. Así que socavaste públicamente mi reputación profesional mientras en privado esperabas que representara a tu hijo. Mi voz permaneció serena, a pesar de la ira que crecía en mi interior. Estás tergiversando mis palabras, protestó. Simplemente decía que las iniciativas de diversidad dan ventajas a ciertas personas a la hora de contratar. Personas como yo. No lo dije específicamente. Mira, Coco, no se trata de nosotros, se trata de Jason. Necesita tu experiencia. Lo estudié al hombre que intentó impedir mi adopción, que siempre me hizo sentir como una forastera, y que ahora quería ignorar sus acciones por el bien de su hijo. Una parte de mí quería decirle que buscara otro abogado, que le permitiera sufrir las consecuencias de su comportamiento. Pero eso castigaría más a Jason que a Robert. Seguiré representando a Jason, dije finalmente. Pero seamos claros, hago esto por él y por la tía Denise, no por ti. Y nuestra relación profesional seguirá siendo exactamente eso, profesional. El alivio de Robert era evidente aunque le irritaban mis condiciones. Bien, ¿cuál es tu plan? Le expliqué mi estrategia preliminar, explicando que Devin estaba investigando a los agentes que lo arrestaron por posibles infracciones de procedimiento. Además, necesito saber si la adicción de Jason podría justificar una estrategia de defensa. ¿Abusado tratamiento alguna vez? La expresión de Robert se endureció. No hay adicción. Jason tomó malas decisiones, pero no es un adicto. No toleraré esa narrativa en el tribunal. La evidencia sugiere lo contrario, repliqué.
Y un historial documentado de adicción podría potencialmente ayudarle. Rotundamente no, insistió Robert. El apellido Bennett aún significa algo en esta ciudad. No permitiré que se manche con historias de adicción. Lucharemos por razones técnicas. Su reacción confirmó lo que Jason me había dicho. A Robert le preocupaban más las apariencias que el bienestar de su hijo. Comprendí que cualquier estrategia de defensa tendría que afrontar no solo los desafíos legales, sino también el orgullo de Robert. Más tarde ese mismo día, Devin llamó con sus hallazgos. El detective a cargo del caso de Jason tiene un historial de atajos procesales. Nada que haya llevado a la desestimación de casos, pero suficiente para establecer un patrón. Esta fue la primera buena noticia. Envíenme todo lo que hayan encontrado, quiero tomarle declaración inmediatamente. Mientras me preparaba para la declaración, Wells me ofreció un acuerdo con la fiscalía. 5 años en lugar de 10. Era una oferta estándar, sin que su caso indicara preocupación alguna. Lo hablé con Jason, quien estaba dispuesto a considerarlo, pero Robert la rechazó de plano cuando lo llamé. Mi hijo no irá a prisión en 5 años, declaró. Necesitas que se desestime por completo. Eso no es realista dadas las pruebas, le expliqué. La declaración de culpabilidad podría ser nuestra mejor opción. Entonces busquen una mejor opción, espetó. ¿No es por eso que recurrimos a ustedes? Su trabajo es mantenerlo fuera de prisión. Terminé la llamada, con la frustración en aumento. Robert me estaba creando expectativas imposibles y limitando mis opciones estratégicas. Quería un milagro, pero no me dejaba usar todas las herramientas a mi disposición. La declaración del detective Armon reveló pequeñas inconsistencias en el procedimiento de registro, pero nada lo suficientemente sustancial como para impugnar la orden judicial. Wells observó con satisfacción cómo mi interrogatorio no revelaba ninguna infracción procesal importante. ¿Listo para reconsiderar esa oferta de declaración de culpabilidad?, preguntó después. Apenas estamos empezando, respondí con más seguridad de la que sentía. De vuelta en mi oficina, encontré a Robert esperando de nuevo, exigiendo actualizaciones. Cuando le expliqué el limitado progreso, su actitud pasó de la ansiedad a la acusación. Pensé que se suponía que eras excepcional, dijo. Quizás debería haber contratado a un abogado con más experiencia. El comentario me dolió, pero mantuve una expresión neutral. Puedes buscar otro abogado si no estás satisfecho. Se retractó inmediatamente. No. Solo quiero asegurarme de que estamos explorando todas las posibilidades. Al irse sentí que la presión, tanto profesional como personal, aumentaba. Estaba luchando contra pruebas contundentes, un fiscal ambicioso y las expectativas y restricciones imposibles de mi propio tío. Por primera vez me pregunté si podría ganar este caso, o si siquiera lo deseaba. 3 semanas después de comenzar la preparación del caso, Devin me proporcionó información que lo cambió todo. Su exhaustiva verificación de antecedentes del principal testigo de la fiscalía, el informante confidencial que supuestamente le compró drogas a Jason en múltiples ocasiones, reveló un historial de falso testimonio a cambio de reducciones de sentencia en sus propios casos. Esta podría ser nuestra oportunidad, le dije a Jason durante nuestra siguiente reunión. Si logramos demostrar la falta de credibilidad del informante, se desvirtuarán todos los fundamentos del caso en tu contra. Jason parecía aliviado, pero preocupado. ¿Significará esto discutir mi problema en el juzgado? En algún momento sí. Tendremos que abordar tu adicción para contextualizar tus acciones. Su rostro se ensombreció. Papá nunca estará de acuerdo con eso. Tu padre no es quien va a la cárcel, dije con firmeza. Es por tu vida por la que luchamos. Esa noche invité a Robert y Denise a mi oficina para hablar sobre el nuevo asunto. Les expliqué que atacar la credibilidad del informante podría ayudar al caso de Jason, pero que eso requeriría reconocer su adicción. He encontrado un centro de rehabilitación respetado dispuesto a aceptar a Jason de inmediato, continué. Comenzar el tratamiento ahora demostraría ante el tribunal que se toma en serio su recuperación. La reacción de Robert fue inmediata y hostil. Ya te dije que no estamos defendiendo la adicción. Encuentra otra manera. Denise, sin embargo, parecía pensativa. Robert, si esto pudiera ayudar a Jason, arruinaría su futuro. Robert la interrumpió.
Un historial de drogadicción lo perseguiría para siempre. Una condena por delito grave lo perseguiría por más tiempo, señalé. La discusión se intensificó y Robert finalmente se levantó para irse. Creí que estabas de nuestra parte, Coco. En cambio, intentas humillar públicamente a nuestra familia. Mientras salía furioso, Denise se quedó con los ojos llenos de lágrimas. Está aterrorizado, explicó, no solo de que Jason vaya a la cárcel, sino de enfrentarse a su propio fracaso como padre. Su orgullo le va a costar años de vida, dije. Denise me tomó la mano. Hay algo que debes saber. Cuando te adoptaron, Robert no se opuso solo por prejuicios. Su hermano menor, mi primer marido, murió de una sobredosis un año antes de que llegaras a nuestras vidas. Analgésicos del mercado negro tras una lesión en la construcción. La revelación fue como un golpe físico. ¿Por qué nadie me lo dijo? Robert no habla de ello, nunca lo ha hecho. Procesó su dolor volviéndose rígido y crítico. Cuando James y Catherine quisieron adoptarte, creo que representaste otra posible pérdida para él, otra situación que no podía controlar. Este nuevo contexto no justificó el comportamiento de Robert, pero complicó mi comprensión de él. Aún así, no cambió la realidad del caso de Jason ni la mejor estrategia para su defensa. Al día siguiente, Wells llamó con una oferta de declaración de culpabilidad revisada. 3 años con derecho a libertad condicional después de 18 meses. Era mejor que la oferta anterior, pero aún así implicaba una pena considerable de prisión. Cuando se lo comenté a Robert, lo rechazó de nuevo y amenazó con reemplazarme si no conseguía un mejor resultado. Frustrada, decidí reunirme con Jason a solas. En la sala de visitas, le expliqué la situación con claridad. Tu padre está limitando nuestras opciones de defensa. Creo que podríamos conseguir un acuerdo aún mejor si consideramos la adicción, posiblemente incluso libertad condicional con tratamiento obligatorio. Jason parecía desgarrado. Sigue siendo mi padre. No quiero ir en contra de sus deseos. Es tu vida, Jason, no la suya. Tras un largo silencio, Jason se enderezó en su silla. Déjame hablar con él, un último intento. Más tarde esa noche sonó mi teléfono. Era Denise, con la voz tensa. Robert y Jason tuvieron una gran pelea. Jason le dijo que era adicto y que necesitaba ayuda, no prisión. Robert dijo cosas terribles. Jason ha accedido a que utilices la estrategia de defensa que consideres más adecuada. A la mañana siguiente presenté mociones que cuestionaban la credibilidad del informante confidencial y presenté la documentación de un psiquiatra que había evaluado a Jason, diagnosticando oficialmente su trastorno por consumo de sustancias. Cuando le informé a Robert de estas acciones, estalló en cólera. Me hiciste algo a mis espaldas, después de todo lo que nuestra familia ha hecho por ti. ¿Todo lo que tu familia ha hecho por mí? Repetí, incrédula. Intentaste impedir mi adopción. Has cuestionado mis habilidades y logros toda mi vida. Incluso recientemente has insinuado públicamente que solo tuve éxito gracias a la discriminación positiva. Eso no es... Déjame terminar. Lo interrumpí. A pesar de todo, sigo luchando por tu hijo porque merece una oportunidad. Pero no dejaré que tu orgullo dicte mi estrategia legal. El rostro de Robert se contorsionó de ira. Te voy a sacar de este caso. Encontraré un abogado que respete mis deseos. Esa es la decisión de Jason, no la tuya, respondí. Y él ha decidido seguir mi estrategia. Cuando Robert salió furioso, sentí una extraña mezcla de liberación y ansiedad. Finalmente lo confronté directamente después de años de soportar sus sutiles indirectas y desaires. Pero ahora había más en juego que nunca. Si mi estrategia fallaba, Jason pagaría las consecuencias. Y Robert tendría nuevas municiones para cuestionar mis capacidades. Una semana antes del juicio, recibí una llamada inesperada de la fiscalía. Wells quería reunirse para hablar del caso. Cuando llegué a su oficina, su típica expresión de suficiencia dio paso a una de cálculo. Su moción sobre nuestro informante ha creado algunas complicaciones, admitió. Su historial no fue revelado completamente a mi oficina. Mantuve una expresión neutral, aunque en mi interior celebraba esta confirmación del impacto de nuestra estrategia. Imagino que esto afecta considerablemente su caso.
Presenta desafíos, reconoció Wells, por lo que estoy dispuesto a ofrecer un nuevo acuerdo de declaración de culpabilidad, libertad condicional con rehabilitación hospitalaria obligatoria, seguida de 3 años de libertad supervisada. Un paso en falso y su cliente cumplirá 5 años. Era mucho mejor que las ofertas anteriores, prácticamente no habría pena de prisión si Jason seguía comprometido con su recuperación. Pero algo no cuadraba con la repentina flexibilidad de Wells. ¿Cuál es el truco?, pregunté. Wells sonrió levemente. No hay truco. Pero la oferta vence en 48 horas. Tras irse, Devin llamó con noticias preocupantes. La fiscalía acaba de añadir un nuevo testigo a su lista, alguien llamado Patrick Lewis. ¿Ese nombre te dice algo? No lo sabía hasta que Devin lo explicó mejor. Patrick había sido compañero de cuarto de Jason brevemente durante su segundo año de universidad, más o menos cuando empezó a consumir drogas. Esto podría ayudarnos en nuestra defensa por adicción o aportar más pruebas de tráfico. Sin saber qué testificaría Patrick, era imposible evaluar el impacto. Intenté contactarlo repetidamente, pero no lo logré. La fiscalía afirmó no tener información de contacto más allá de la que habían proporcionado, lo cual sabía que era falso, pero no podía demostrarlo. Con la oferta de Wells a punto de vencer, organicé una reunión de emergencia con Jason y, a petición suya, con sus padres. En mi oficina, les expliqué el acuerdo con la fiscalía y la situación del nuevo testigo. Es una buena oferta, les dije. Libertad condicional en lugar de prisión con tratamiento para la adicción. Pero tenemos que decidir rápido. Jason parecía dispuesto a aceptar, pero Robert se mantuvo escéptico. ¿Y si este nuevo testigo nos ayuda? Podríamos conseguir una desestimación total. O podría ofrecer un testimonio perjudicial que refuerce su caso, repliqué. Es como si alguien volara en dos. Denise habló. Creo que deberíamos aceptar el trato. Jason necesita más tratamiento que una victoria legal. Robert se giró hacia su esposa, con la sorpresa reflejada en su rostro. Era quizá la primera vez que la veía contradecirlo directamente. La dinámica entre ellos cambió visiblemente cuando ella le sostuvo la mirada sin ceder. Tras un tenso silencio, Robert me preguntó, ¿qué harías si fuera tu hijo? La pregunta me pilló desprevenida. No solo por su contenido, sino porque realmente me preguntaba mi opinión. Aceptaría el trato, dije con sinceridad. Las pruebas contra Jason son sustanciales. Esta oferta le da la oportunidad de reconstruir su vida sin la sombra del encarcelamiento. Jason miró a su padre. Papá, quiero llevármelo. Necesito ayuda. No es un milagro legal. Algo en Robert pareció desmoronarse. La postura rígida, la seguridad que lo había definido a mis ojos durante décadas, todo dio paso a la vulnerabilidad de un padre que enfrenta el dolor de su hijo. Está bien, dijo en voz baja. Empecé a preparar el papeleo necesario sintiéndome aliviada. Pero esa noche Devin volvió a llamar. Encontré a Patrick Lewis. Lo arrestaron anoche por posesión. El mismo detective que arrestó a Jason lo arrestó. Mis sospechas se intensificaron. ¡Qué coincidencia! Y lo peor es que dice que Jason era su proveedor en la universidad. Dice que tiene mensajes de texto que lo prueban. La revelación me dejó atónito. Si Patrick testificara y aportara pruebas, podría echar por tierra nuestra defensa de la adicción. La fiscalía podría argumentar que Jason llevaba años traficando, lo que lo hacía parecer más calculador que problemático. Pasé la noche revisando todos los documentos del caso, buscando cualquier cosa que pudiéramos haber pasado por alto. A la mañana siguiente había elaborado una estrategia desesperada, pero potencialmente efectiva. En el juzgado, antes de poder aceptar oficialmente el acuerdo de culpabilidad, solicité una reunión privada con Wells. Sé lo que haces con Patrick Lewis, dije sin preámbulos. El momento de su arresto, su repentina disposición a testificar contra mi cliente, huele a coerción. Wells mantuvo su cara de póker. Esa es una acusación grave, abogado. Lo es, coincidí. Y estoy dispuesto a plantearlo formalmente si es necesario. Pero primero, quiero que veas algo. Deslicé una carpeta sobre la mesa. Dentro había impresiones del historial del detective Harmon.
En concreto, 3 casos en los que informantes confidenciales habían cambiado sus versiones tras ser arrestados por él. Esto establece un patrón que podría plantear serias dudas sobre las tácticas de su departamento, expliqué. Preguntas que ningún fiscal ambicioso quiere ver en su nombre en un año electoral. La expresión de Wells permaneció neutral, pero pude ver que reconsideraba su postura. ¿A qué te refieres? Quiero el acuerdo original, libertad condicional con tratamiento pero sin prisión contingente si recae. La recuperación de una adicción suele conllevar contratiempos. Un examen fallido no debería significar 5 años de cárcel. Tras un tenso enfrentamiento, Wells aceptó. Ya sea por la solidez de mi argumento o por su preocupación por posibles acusaciones de mala praxis, revisó el acuerdo. Cuando presenté la oferta mejorada a Jason y a sus padres, su alivio fue palpable. Al finalizar el papeleo, sentí que el peso de semanas de estrés empezaba a desaparecer. Contra todo pronóstico, habíamos logrado una solución que le dio a Jason la oportunidad que necesitaba. Un mes después de que Jason comenzara su tratamiento en el centro de rehabilitación New Horizons, recibí una invitación inesperada para reunirme con Robert en su consultorio. Curiosa pero cautelosa, acepté. Su espacio de trabajo reflejaba su personalidad, meticulosamente organizado con muebles tradicionales, proyectaba estabilidad y éxito. Al entrar, se quedó de pie incómodo, señalando una silla frente a su escritorio. Gracias por venir, empezó. Quería reunirme en un lugar privado para expresarte mi gratitud por lo que hiciste por Jason. Estaba haciendo mi trabajo, respondí con serenidad. No, negó con la cabeza. Hiciste más que eso. Luchaste por él a pesar de cómo te he tratado a lo largo de los años. La confesión quedó flotando en el aire entre nosotros. Robert parecía mayor de alguna manera, la fachada de hombre de negocios seguro había sido reemplazada por algo más humano e inseguro. Visité a Jason ayer, continuó. Su consejero dijo algo que me ha estado dando vueltas en la cabeza. Dijo que la adicción prospera en el secretismo y la vergüenza. Que al intentar ocultar los problemas de Jason, en realidad le estaba dificultando la recuperación. Permanecí en silencio, esperando a que continuara. Me hizo pensar en otras cosas que he mantenido ocultas tras el orgullo y el silencio, como la muerte de mi hermano y mi comportamiento contigo. La voz de Robert tembló un poco. Llevo 25 años equivocándome contigo, Coco. Desde el momento en que James y Catherine te trajeron a casa, me equivoqué. Abrió el cajón de su escritorio y sacó una fotografía enmarcada que nunca había visto, un Robert más joven abrazando a otro hombre con sus mismas facciones. Este es Patrick, mi hermano. Tras su muerte me obsesioné con la idea de que podría haberlo salvado si hubiera sido más estricta y menos tolerante con sus fases. Cuando llegaste a nuestra familia, te proyecté todos esos miedos. Eso explica algunas cosas, reconocí, pero no justifica tratar a un niño como si estuviera predestinado al fracaso debido a sus antecedentes. Tienes razón, coincidió, sorprendiéndome. No hay excusa. Solo un hombre imperfecto que no pudo separar sus miedos de la realidad. ¿Quién no podía ver que una joven brillante merecía todas las oportunidades, sin importar de dónde viniera? El tribunal me había preparado para muchos escenarios, pero no para ver los ojos de mi tío llenándose de lágrimas. Estuve allí cuando te graduaste de la Facultad de Derecho, continuó, sentado al fondo. Te oí anunciar tus honores, te vi cruzar el escenario. ¿Y sabes qué sentí? Miedo. Porque tu éxito desafió todo lo que yo creía cierto. Colocó una caja envuelta en el escritorio, entre nosotros. Esto no compensa nada, pero espero que represente un nuevo comienzo. Dentro había una placa de nombre bellamente elaborada para mi escritorio, Coco Bennett Squire. Sencillo, elegante, un reconocimiento de mi identidad profesional. Me enorgullece compartir un apellido contigo, dijo Robert en voz baja, si aún nos consideras familia. La transformación de Robert no fue inmediata ni perfecta, pero sí profunda. Durante los meses siguientes, a medida que Jason avanzaba en su programa de recuperación, Robert comenzó su propio camino hacia la sanación. Asistió a sesiones de terapia familiar, donde afrontó décadas de duelo sin procesar y patrones de pensamiento rígidos. Nuestra dinámica familiar cambió. En las reuniones navideñas, Robert ya no se limitaba a contar anécdotas practicadas y establecer sutiles jerarquías.
En cambio, escuchaba más de lo que hablaba, y su recién descubierta humildad creaba un espacio para una conexión auténtica. 6 meses después de nuestra reunión en la oficina, me ofrecieron un puesto como socio en mi firma. El abogado más joven en alcanzar ese estatus. La cena de celebración, organizada por mis padres, incluyó a Robert y Denise. Cuando mi padre propuso un brindis, Robert preguntó si podía añadir algo. Hace 25 años, cometí el peor error de mi vida al intentar impedir que Coco se uniera a nuestra familia, dijo con voz firme pero conmovida. Gracias a Dios, fallé. Ella no solo me ha demostrado que estaba equivocado de todas las maneras posibles, sino que ha demostrado una capacidad de excelencia y compasión que me llena de humildad a diario. Jason completó con éxito su programa de rehabilitación y se matriculó en un colegio comunitario, donde estudió para ser consejero en abuso de sustancias. Durante una cena familiar para celebrar sus 6 meses de sobriedad, me tomó a un lado. Podrías haber usado mi caso para vengarte de mi padre, dijo. Nadie te habría culpado. En cambio, me diste la oportunidad de reconstruir mi vida. Eso es lo que hace la familia, respondí simplemente. Mi práctica se expandió para incluir más casos relacionados con adicciones, aprovechando lo aprendido con la experiencia de Jason. Creé una beca para estudiantes de Derecho de orígenes subrepresentados, bautizándola en honor a mi madre biológica. La primera beneficiaria fue una joven con circunstancias similares a las mías. Brillante, decidida y con la necesidad de alguien que creyera en su potencial, Robert se convirtió en uno de los donantes más generosos de la beca. Cuando le pregunté por qué, su respuesta fue sencilla. Estoy intentando equilibrar la balanza. A medida que mi reputación profesional seguía creciendo, reflexionaba a menudo sobre el complejo camino que me había llevado hasta aquí. La dolorosa historia con Robert me había hecho, en última instancia, más decidida, más resiliente y, quizás, más compasiva. Había demostrado mi valía no buscando venganza, sino encarnando la excelencia. Y al hacerlo había cambiado no solo mi propia historia, sino también la de Robert. En la gala benéfica anual de la empresa, Thomas Wells se me acercó con su habitual sonrisa de suficiencia. Oí que Bennett hizo una donación sustancial a su fondo de becas, intentando comprar el perdón de pecados pasados. Lo observé con calma. La familia es complicada, Wells. Algo que podrías entender si te concentraras menos en ganar y más en lo que significa realmente la justicia. Mientras se alejaba, visiblemente perturbado por mi respuesta, sentí una sensación de plenitud. El círculo que había comenzado con el rechazo se había transformado en aceptación. No mediante una confrontación dramática ni una venganza elaborada, sino mediante el poder constante de vivir bien y ofrecer compasión donde no se merecía. La niña de 7 años que una vez había escuchado a escondidas a los adultos debatiendo sobre su valía se había convertido en una mujer capaz de extender la misma pertenencia que una vez le habían negado. Había cierta justicia en eso, más silenciosa que las victorias judiciales, pero en última instancia más profunda.